Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia, gracias al director también del museo, a los organizadores y a la SEA por invitarme a abrir esta primera sesión con mi ponencia. Y también quería agradecer el trabajo de mis compañeros del Departamento de Documentación, que estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre las museografías históricas del museo y entonces parte de su trabajo también se verá reflejado en esta ponencia. ¿Se me oye? ¿Bien? Bueno, a mí se me pidió que hablara sobre las formas de presentación de los objetos en el museo desde 1892 a 1936, es decir, desde el momento en el que se inaugura el Palacio de Biblioteca y Museos, con las 3 exposiciones conmemorativas del cuarto centenario del descubrimiento de América, hasta el momento en el que se tiene que cerrar en septiembre de 1936 a causa de la Guerra Civil. Así que lo que voy a hacer en esta media hora va a ser hacer un repaso sobre esas exposiciones históricas conmemorativas, el nuevo museo arqueológico que se inaugura en 1895 y finalmente los proyectos de 1930 a 1936, que básicamente son las salas de cerámica moderna, las nuevas ideas y los proyectos sobre los patios y otras salas que se verán truncados, como decía, por la Guerra Civil y que se retomarán después de esta, hacia 1940. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo, 125 años, hace exactamente 125 años, en 1892, en este lugar, aquí mismo, pues nuestros compañeros conservadores tendrían aproximadamente este aspecto, vendrían a trabajar al Museo Conchistera y el director pues también tendría este aspecto. Sin embargo, mujeres, a pesar de que ahora somos mayoría en el museo, pues no estaríamos aquí representadas, pero vestiríamos de esta guisa, no estaríamos ninguna aquí, sino que estaríamos paseando un poco por los alrededores, por estos salones de paseo que existían en torno al museo, en un barrio que, bueno, pues encontraríamos escenas parecidas a estas, en un barrio que se acababa de formar, había sido creado por el Marqués de Salamanca, a pesar de que entonces se llamaba Nuevo Madrid, no Barrio de Salamanca, y que tenía, bueno, pues lo último, ¿no? Palacetes, luz eléctrica, alcantarillado, calles pavimentadas, uno de los primeros tranvías eléctricos que empieza a funcionar hacia 1900 por la calle Serrano hasta Argüelles. Y, bueno, pues convivía todavía este sistema de tranvías con algunos vehículos de tracción animal, ¿no? Que durarán bastantes años. Así que este era un poco el ambiente en el que nace el museo. Y como realmente los museos siempre han sido reflejo de la sociedad para la que se crean, el nuevo Palacio de Biblioteca y Museos también era un espacio representativo y clave para la ciudad y para la sociedad burguesa. Y en este museo esta sociedad se veía representada y se reconocía. Era una sociedad que cambiará profundamente con el nuevo siglo XX y hará que el museo también cambie con ella. Las 2 exposiciones conmemorativas, la histórico-europea y la histórico-americana, se inauguraron a finales de 1892, en el Palacio aún sin dividir. El Palacio se divide en 1894. Y en 1893 estas 2 exposiciones tendrán continuación en una tercera, que es la llamada Exposición Histórico-Natural y Etnográfica, la cual reunía en 2 secciones lo que no había sido devuelto a sus países de la Exposición Histórico-Americana, la Histórico-Europea y los objetos del Museo Arqueológico que se estaban trasladando desde el antiguo edificio del Casino de la Reina desde 1892. Estas 2 exposiciones, las 3, mejor dicho, con la histórico-natural y etnográfica, se instalaron en las 2 plantas del edificio, en las salas perimetrales, dejando los patios para recreo y descanso, al parecer sin ningún orden concreto en las 2 de 1892. Sin embargo, la natural y etnográfica parece que existía ya cierto orden cronológico en la medida de lo posible, porque, como dije antes, el mantenimiento de algunas salas de la histórico-americana provocó que a veces ese orden cronológico o ese orden en todos los crujías perimetrales tuviera que interrumpirse. Con las conmemoraciones y las exposiciones se contribuía a la afirmación de la identidad nacional española en un momento político desastroso, pero también los países participantes reforzaban sus identidades nacionales, mostrando el estado de civilización y sus culturas en el momento de la llegada de los colonizadores. En definitiva, se trataba de poner de manifiesto los valores propios de cada nación, comparando las culturas americanas con las europeas y demostrando la superioridad de las europeas sobre las americanas.
Eran exposiciones que respondían al concepto decimonónico de museo, acumulativas, taxonómicas, sistemáticas, donde los objetos se mostraban ordenados por géneros. Eran exposiciones también muy historicistas, con una decoración grandilocuente, con guardamalletas, fruncidos cortinajes, trofeos, banderas y escudos, que respondían a los ideales de identidad nacional que decoraban también los pabellones de las exposiciones universales. Aún así, debieron ser unas exposiciones dignas de admiración y de ser vistas por el gran esfuerzo de coordinación y la llegada de gran cantidad de número de objetos, variedad y tamaño de alguno de ellos. Por poner un ejemplo, solamente en la exposición histórico-europea contó con alrededor de 20.000 objetos traídos en barco, en tren y la mayoría de ellos en carros de tracción animal. La diferente concepción de la histórico-natural y etnográfica respecto a las otras dos, con una menor carga nacionalista, y el hecho de que sus salas fueran dirigidas por prestigiosos historiadores, podrían ser los motivos de que en ellas se plasmaran ciertos signos de modernidad, pequeños signos de modernidad en la presentación de los objetos. Por ejemplo, la división de los vasos griegos por estilos en la sala de vasos griegos, o la presentación de conjuntos o hallazgos cerrados de algunas tumbas egipcias, detrás de las cuales estaba sin duda la mano de José Ramón Mélida, auténtico modernizador de la arqueología española y trabajador del museo desde 1876 a 1930. Su formación, la formación de José Ramón Mélida en el pensamiento positivista de la Institución Libre de Enseñanza, así como su conocimiento de distintos museos europeos, su formación y lo que aprendió en estos museos, aprendió nuevos criterios de exposición, sin duda influyó en que sus montajes fueran algo más modernos, algo más novedosos. Por otra parte, y además, la Ley Moyano de 1857 había institucionalizado los museos como importantes centros de la nueva organización educativa, y en 1875 el pintor Ceferino Araujo planteaba también los temas esenciales del debate museístico de la época, explicando que el museo, además de satisfacer el desarrollo del gusto, debería tener una vertiente pedagógica. Así que no es de extrañar que en estas tres exposiciones de 1892 y 1893 se diera relativa importancia a la información complementaria de los objetos en forma de cartelas, guías y catálogos. Por otra parte, el empleo de maquetas, modelos y artefactos en movimiento tenía también esa vertiente didáctica y era una idea copiada de muestras del mismo tipo o relacionada con los museos de artes industriales que se estaban naciendo entonces a imitación del Victoria y el Victorian Albert de Londres. En esta misma línea estaba el especial interés dedicado a las reproducciones como objetos de enseñanza, como ocurría en los museos de reproducciones artísticas que entonces también estaban apareciendo. Por ejemplo, el calendario gigante, el calendario gigantesco que tenemos en las salas, o por ejemplo, la piedra de los sacrificios realizada también en cartón, igual que el calendario. Como anécdota he puesto aquí este recorte de prensa, porque del calendario se tuvieron que mandar 2 ejemplares, porque el primero, en el trayecto de Santander a Madrid en carro durante 10 días, llovió tantísimo que cuando llegó al museo llegó deshecho. Cuando abrieron las cajas estaba deshecho y tuvieron que mandar otro calendario desde México. Pero a pesar de la incipiente vocación didáctica que he comentado, el componente estético tenía aún mucho peso y el tradicional fomento del gusto se consideraba consustancial a los museos, basándose gran parte de la museografía en ello. Por eso, los objetos se disponían de forma decorativa, formando armoniosas composiciones y estando de moda las formas piramidales, como la que vemos aquí de la sala árabe con el jarrón de la Alhambra, con altas estructuras como este jarrón, que desafía todas las leyes de la gravedad realmente. O también se disponían, aquí por ejemplo podemos ver algunas instalaciones parecidas, incluso de salacots o de botellas de vino en la Exposición Universal de Viena. También los objetos se disponían en forma de abanico, como las tradicionales maneras de representar las panoplias del armamento. Se cuidó especialmente la decoración pictórica de las salas, propiciando la ambientación y la contextualización de los objetos y desarrollándose sobre todo en la natural y etnográfica, donde se decoraron techos y paredes por reconocidos pintores de la época. Esto era algo que estaba de moda desde mediados del siglo XIX, no solamente en museos europeos, sino también incluso en establecimientos comerciales, como por ejemplo en Harrods, que aún perdura,
o en salones privados. Algunas salas, como la oriental o la egipcia, se decoraron profusamente. En otras se instalaron motivos decorativos alusivos a su contenido, como por ejemplo los bucráneos y haces consulares que vemos en esta diapositiva de la sala de Roma, o la decoración marinera con cuerdas, cables y peces de la sala de Portugal. En otras salas se crearon auténticas arquitecturas como el templo de la sala india, y otras como la de China y Japón modernos se decoraron con objetos suministrados por un conocido bazar madrileño que importaba, un chino de la época, que importaba objetos orientales y que curiosamente es citado por Galdós en Fortunata y Jacinta. Las recreaciones de ambientes también se llevaron al mundo natural y se incluyeron grandes plantas y animales naturalizados para dar esa sensación de entorno natural, por ejemplo, en estas salas de Estados Unidos o en las salas de Guatemala y reproducciones americanas. Pero también se recrearon espacios como el pabellón filipino, que nos recuerdan sin duda a las exhibiciones de naturales que estaban de moda en la época, como la de Filipinas, que había tenido lugar en el Retiro pocos años antes, en 1887. La misma exposición histórico-americana del Museo Arqueológico Nacional tuvo una extensión en el Retiro, donde se instalaron cabañas y poblados de indígenas americanos. El mismo efecto querrían conseguir, sin duda, los maniquíes chinos, algunos de los cuales venían del Casino de la Reina, o incluso los hiperrealistas maniquíes de inuits, casi tan reales como los auténticos esquimales que se trajeron 7 años después para la exhibición de esquimales del Retiro. Eran recursos que sin duda mostraban a la par el exotismo del otro y el primitivismo frente a la modernidad. En cuanto al mobiliario y recursos expositivos, se contó con un enorme número de los denominados entonces aparatos de exposición. En su mayoría se habían fabricado expresamente para las exposiciones de 1892 y que perduraron al menos durante 50 años en el museo. Estos aparatos de exposición fueron diseñados por el arquitecto del museo, Antonio Ruiz de Salces, a la moda de lo que se estaba haciendo en otros museos, incluso europeos, y fueron aprobados por una comisión que valoraba la sencillez a fin de que nada impidiera ver los objetos. No obstante, se utilizó también material proveniente del casino, como por ejemplo el templete que ven en la diapositiva de la izquierda, el templete de los vasos griegos, que era además un espectacular recurso para destacar dichos objetos, al igual que también el imponente Arco de Guatemala o la historiada vitrina del Tesoro de los Quimbaya. Y de moda también estaban las vitrinas poligonales, algunas también del casino, y los bancos también de forma capitoné apiramidados. La presentación en 1895 de 30.000 objetos y 130.000 monedas en el nuevo museo fue heredera de muchos de los principios y criterios museográficos del XIX que hemos visto. Conservó la incipiente ordenación cronológica del casino promovida por Mélida con objeto de que, cito literalmente, el museo fuera una lección continuada de historia por medio de los monumentos y objetos arqueológicos. Y conservó también el sistema de clasificación en 4 secciones, criterios tomados como modelo en otros museos que se inauguraron poco después, como por ejemplo el Museo de Tarragona. Las colecciones se dispusieron ordenadamente en los 2 pisos. En la planta baja se instalaron las secciones primera y segunda, en la planta principal o alta las secciones tercera y cuarta, y en las salas del centro la biblioteca y despachos de dirección. Estas colecciones se disponían ordenadamente en una representación racional, lineal y cronológica de la historia. Sin embargo, apenas 8 años después, ya se había creado cierto caos expositivo debido a distintas causas como la falta de espacio o problemas de conservación del edificio, como las famosas goteras que ven en el patio, que obligaban a desinstalar continuamente las colecciones, y se planteaba incluso en 1903, apenas 8 años después de la inauguración, en un demoledor artículo de Amador de los Ríos, la necesidad de trasladar a otro edificio. He puesto aquí estas diapositivas porque son curiosas. Esta era la entrada original proyectada para el Museo de Escultura y Pintura
Esto vendría a ser el torreón donde está ahora la cafetería, la terraza de la cafetería. Y aquí, bueno, pues se puede ver el primer proyecto de esfinges con un tocado egipcio. Este Museo de Escultura y Pintura, que compartió edificio con el Museo Arqueológico, no llegó nunca a estar en este ala, ¿no? En este, digamos, torreón, sino que se instaló en el ángulo suroeste. Pero, como veremos después, marcó también algunas de las cosas que voy a comentar a continuación. Y el hecho de que el edificio fuera compartido con el Museo de Pintura y además con el Archivo Histórico Nacional y con otras instituciones, pues también condicionó que las colecciones tuvieran que moverse varias veces de sitio, ¿no? Pero sobre todo el considerable aumento de las colecciones y de los depósitos hizo necesaria una continua reorganización de los espacios, rompiéndose el discurso cronológico de 1895. Las colecciones etnográficas de la planta alta fueron, sin duda, las que más sufrieron y se desmontó antes de 1913, ya se había desmontado el pabellón hindú y el pabellón filipino. Un caso particular fue la presentación del depósito Valencia de Don Juan, que fue instalado, y cito textualmente, con singular inteligencia y exquisito gusto por su señora hija. Fue instalado en el más puro estilo de los period rooms, de moda en algunos museos europeos de artes decorativas y cuyo máximo exponente serían los montados en 1924 en el MoMA de Nueva York. Pero el museo contaba además con otras salas peculiares donde separadamente se reunían o se ponían en valor colecciones singulares, algo también que estaba de moda desde mediados del siglo XIX. Inspirados en la tribuna del Uffizi, algunos museos como el Louvre o el Prado habían creado salas que reunían obras de especial relevancia. Esta quizá fue también la idea que inspiró el proyecto de algunas salas del museo. Una de ellas pudo ser el proyecto de sala miscelánea que vemos en este plano de 1893. Fue una sala que nunca llegó a realizarse y que pudo estar, bueno, pues seguramente la idea original sería muy parecida, como decía antes, a la sala del Prado o este tipo de tribuna que estaban de moda en la época. La que sí que se realizó fue la llamada Sala de Cuadros Selectos en el Museo de Pintura, en el salón central de las actuales salas nobles. Realmente nunca debió llegar a ocuparse por el Museo de Pintura, porque, como decía antes, este museo se instaló en el ángulo suroeste del museo, en la zona que actualmente es la Biblioteca Nacional. Pero pese a no ocuparse, sin embargo, con los datos que tenemos actualmente, este es un plano donde aparece el nombre de Cuadros Selectos y las salas nobles que todos conocen, un poco para situarnos. Pero, como decía, pese a no ocuparse, sin embargo, con los datos que tenemos actualmente, pensamos que las paredes de esta sala sí que se decoraron entre 1885, la fecha del plano que hemos visto anteriormente, y 1892, y se decoraron para tal fin, es decir, para acoger el Museo de Pintura. En esa fecha, en 1892, la sala, que sería la actual sala central de las salas nobles, fue ocupada por esta instalación. Era la instalación de Austria de la Exposición Histórica Europea. Y en ese momento, aunque se ve muy mal, este es el estado actual de la decoración de la sala. Esta cenefa que hay aquí sería la que se ve aquí, ¿vale? Y estos casetones de debajo, los tapados por estos cortinajes. Esto es una greca que había en la parte superior y que es la que todavía se ve en esta fotografía de 1952. Bueno, pues como decía, en 1892 esta sala fue ocupada por la instalación de Austria de la Exposición Histórica Europea. Se tapó la decoración de las paredes con objetos y telas y, posteriormente, con la inauguración del museo en 1895, la sala fue dedicada a biblioteca, es decir, no se ocupó nunca por museo de pintura. Y una vez más, en la primera instalación, las primeras estanterías, las que se ven en la diapositiva de abajo, taparon la decoración, la cual volvió a cubrirse hacia 1952 con las estanterías actuales, con las librerías actuales, cuando se instalaron los armarios que aún permanecen. Casualmente, en 2016, en diciembre, y gracias a nuestros compañeros de mantenimiento que estaban realizando unas tareas de mantenimiento en las salas, se descubrió que detrás de estos armarios oculta todavía permanece
gracias a que en aquel momento fuimos un poco guarretes y solamente se pintó alrededor de los armarios, pues aún permanece por detrás de los armarios, permanece la decoración que vemos aquí arriba, que se conserva todavía íntegramente detrás de todos los armarios de la sala central de las salas nobles. Otra sala que existió en esa línea de salas especiales que decía antes fue la llamada sala reservada. La sala reservada sí se llegó a instalar con la colección de objetos de carácter sexual de Calvi y falos de bronce. Naturalmente, por su condición de reservada, era tan reservada y obscena, como decían entonces, y a diferencia de lo que sí se hace para otras salas, pues nunca se menciona su contenido nunca se menciona en las guías del museo. A veces aparece mencionada, pero digamos que no se describe nunca su composición. Estos objetos, poco decorosos para la pacata moral de la época, también se disponían separados en el casino y eran un recurso muy utilizado en otros museos donde su acceso debía ser autorizado, como los llamados cuadros indecentes del Museo del Prado, de la sala reservada del Museo del Prado, entre 1827 y 1838, o el famoso gabinete de objetos obscenos del Museo Arqueológico de Nápoles, al que hace referencia en este escrito Mélida como modelo para la sala que se creó en el casino. El denominado joyero, que también existía en el casino, era una sala especial que reunía los objetos más valiosos. En la nueva ubicación, el nuevo museo cambió de planta y dentro de las plantas de ubicación, y también cambió de nombre, pero mantuvo el mobiliario del casino y de las exposiciones casi invariablemente hasta 1930. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta vitrina que hay aquí, es la que luego se utilizó en esta sala. Y bueno, estas son las vitrinas que hacia 1930 sustituyen a las antiguas de las exposiciones históricas de 1892. La museografía del patio árabe se vio plenamente influenciada por el movimiento artístico y literario de carácter nacionalista conocido como alhambrismo, el cual se desarrolló profusamente en las exposiciones universales desde mediados del siglo XIX y hasta 1930, y cuyo máximo exponente fue el Alhambra del Crystal Palace de la Exposición Universal de Londres de 1851. Los vaciados de los arcos y de la Fuente de los Leones de la Alhambra reproducían de alguna forma el gusto por los salones árabes de moda en los palacetes de la nueva burguesía madrileña y andaluza. De hecho, la Fuente de los Leones que hemos visto en la diapositiva anterior, bueno, aquí la fuente en origen tenía una sola taza, como se ve aquí, funcionó con agua hasta al menos 1912 y posteriormente se le añadió esta segunda taza. Bueno, pues esta fuente, que aquí ya no se ve en el Palacio de Anglada, esta fotografía es de cuando se demolió hacia 1962-63. Esta fuente y la fuente del patio del museo provenían seguramente del mismo molde y fueron realizadas ambas por los Contreras, una conocida familia granadina de yesistas. Aunque ya hemos mencionado el papel didáctico que tuvieron las reproducciones durante el 19, no queremos dejar de mencionar la importancia que siguieron teniendo durante el primer tercio del siglo XX, con 2 salas destinadas en el museo completamente a acogerlas y otras reproducciones dispersas por el resto del museo, como por ejemplo los vaciados griegos que estaban en el patio romano o la reproducción de la Dama de Elche que vino en 1916 procedente del Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid. Cuando se inaugura el museo, las salas decoradas que anteriormente hemos visto, con motivos arqueológicos que estaban en la exposición histórico-natural y etnográfica, quedaron en el espacio destinado a Biblioteca Nacional, así que no podían ser utilizadas. De manera que lo que se debía hacer fue copiar los motivos decorativos. Debían ser plantillas o alguna cosa por el estilo que se copiaban exactamente. Y entonces estos motivos decorativos de las salas, de la sala egipcia y de la sala de antigüedades orientales se refunden en una sola en la nueva sala del Museo de Egipto y Antigüedades Orientales. En otros casos, las salas se decoraron de una manera más sencilla. Se pintaron algunas con motivos nuevos, como la sala de vasos peruanos o esta imitación de sillares de la sala de pintura, tallas e industrias cristianas. Y en otros casos incluso se decoran con simples cenefas, como esta sala de trajes del piso, cuando la sala de trajes estaba en el piso principal, porque luego veremos que estuvo también en el piso bajo, o la de Grecia.
E incluso pues se adaptan elementos arquitectónicos anteriores como estos frisos que estaban ya en la histórico-natural y etnográfica y que imitaban la decoración del Palacio de las Monjas de Uxmal. Hacia 1930, la decoración contextual de las salas ya había entrado en crisis en toda Europa, en todo el mundo, y hacia 1936 parece que, por los expedientes que conocemos del archivo, que definitivamente esta decoración desaparece de las salas del Museo Arqueológico. No sabemos exactamente cómo, no tenemos seguridad cómo, porque, como ven en los extractos de estos expedientes, en algún caso se habla de que la sala de Egipto en concreto se debió picar y así parece como se ve en esta imagen, este repiqueteado de las figuras aquí arriba, pero en otros casos habla de que la decoración incluso se tenía que conservar y arrancar. El caso es que hasta ahora no la tenemos localizada. En cuanto al mobiliario de exposición, si algo caracterizó la museografía del museo durante el primer tercio del siglo XX fue la capacidad por reinventarse con pocos medios, reciclando mobiliario, pintando, repintando y repintando sucesivas veces, modernizando continuamente las vitrinas, murales, convirtiendo vitrinas a dos aguas como las del gabinete numismático, reconvirtiéndolas en mesas planas. Y combinando todo ello con otro tipo de mobiliario de exposición como pedestales, soportes giratorios, urnas, hornacinas y bancos corridos que desde el principio dieron gran cantidad de problemas. Y, por supuesto, las piezas cosidas hasta los años 30 a las traseras de las vitrinas. Continuó el uso de los maniquíes en algunas salas, como por ejemplo la de trajes donados por la viuda del pintor Arturo Mélida y que actualmente estos trajes se encuentran en el Museo del Traje, sala que fue inmortalizada por el pintor Gutiérrez Solana en 1910 en dos inquietantes cuadros que actualmente se conservan, uno en el Museo del Prado y otro en una colección privada. Esta es la fotografía que veíamos antes, la sala de trajes en la planta superior, con esta cenefa que antes comentaba. Y antes de esa fecha, cuando Solana viene al museo a hacer los cuadros, pues estaba situada la sala en la planta baja. Es esta imagen. Otros recursos complementarios como dibujos, algunas maquetas e información gráfica en forma de cartelas manuscritas que hacia 1911 se empiezan ya a sustituir por otras de imprenta, ayudaban a comprender los objetos, algunos de los cuales se resaltaban especialmente situándolos en el centro de las salas, como por ejemplo la reproducción de Pinazo de la Dama de Elche, al modo de lo que se había hecho en 1911 con la reproducción de la Dama Oferente del Cerro de los Santos en la muestra arqueológica de las termas de Diocleciano de Roma. Los aires de vanguardia y las voces críticas que reivindicaban el fin del museo burgués, como el conocido manifiesto futurista de Marinetti, junto a la labor pedagógica de la Segunda República en España y la labor del director general de Bellas Artes, Ricardo de Ureta, desde su cargo, así como la formación europea de muchos técnicos de museos, propiciaron que muchos museos españoles comenzaran hacia los años 30 a renovar sus caducas y obsoletas instalaciones. Esto coincidió en el Museo Arqueológico con un momento en el que este goza de una mayor autonomía al promulgarse en 1931 la Real Orden de Reorganización del museo y la creación del patronato. Es en este momento cuando se proyectan nuevas salas, se habla de realizar reformas en los lucernarios del piso principal que habían dado siempre muchos problemas. Se habla de la creación de 2 sótanos debajo de las salas de Egipto y de prehistoria, las reformas de los patios y 4 salas dedicadas a cerámica moderna. Estos nuevos aires que se venían respirando tomaron un impulso mayor con la celebración de la Conferencia Internacional de Museografía de 1934 en Madrid, en la que participaron activamente el director Álvarez Osorio y varios de los técnicos personal del museo. Muchos de los postulados de esta conferencia, sin embargo, ya estaban en la mente de todos ellos desde principios de los años 30, con esos proyectos de renovación del museo, como por ejemplo la idea del doble museo, la creación de almacenes,
los temas de iluminación o la descongestión de las salas. Con estas ideas, las nuevas salas de cerámica, estas 4 nuevas salas de cerámica que se proyectan pero que no se abrirán hasta después de la guerra, estas nuevas salas de cerámica se aligeran de objetos y se hacen mucho más diáfanas. Algunas, como por ejemplo esta, la de Alcora y Buen Retiro, incluso con una estética muy similar a la de la sala de porcelanas del Museo Municipal de Madrid, pero todavía muy lejos, eran salas muy historicistas y aunque se habían reducido el número de objetos, todavía estaban muy lejos de lo que se estaba empezando a hacer en algunos museos europeos con unos criterios o con una estética mucho más racionalista. La Guerra Civil Española estalló justo solamente un mes antes de que se inauguraran las salas de cerámica, las 4 salas de cerámica, y el museo cerró en septiembre de 1936. Estas 4 salas de cerámica, a ellas se añadirá una quinta después de la guerra, que será la sala de porcelanas extranjeras, esta que está en la imagen. Estas salas no se inauguran hasta 1942, como decía antes, y tras el parón que supuso la guerra, en los años 40 se inauguraron definitivamente las salas de cerámica, se inaugura el Museo Breve y se inaugura en 1954 las instalaciones completas del nuevo museo. Algunas de ellas fueron el resultado de los proyectos de los años 30 y es en ellas donde realmente se ponen de manifiesto y definitivamente en práctica los principios de la Conferencia de Madrid de 1934, que sin duda fueron base de la museografía contemporánea. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias.